aplauso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos. Todo tiene un porqué. Hoy con dos interrogantes, pero antes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bárbaro. ¿Estás un poco resfriada o no? La alergia, ¿viste? Que... ¿Estás con alergia? Sí, estoy con alergia. Bueno, pero estás Pero estás yo muy sé bien un poco igual. más de las alergias por este programa, Exacto, así que sí. estoy mal. Me estoy Bueno, tratando. me hiciste acordar. ¿Sabés quién el otro día me lo encontré y me dijo, veo mucho el programa y me acordaba del de las alergias? Vaya a saber por qué. ¿Quién? Chano. Chano. Sí, qué le mando un bello, abrazo. Chano. Chano, que nos mira mucha gente del ámbito musical, Me Me encanta. sentí con Chano, mucha gente, pero bueno, le mando un abrazo. Muy ¿Ustedes bien. cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy Excelente. bien. Yo sin ir más lejos, este fin de semana me regalaron mi primer helado por trabajar en este programa. Gracias. Bien. Estaba riquísimo. Bueno, me dejás helado con lo que me contaste. Impresionante, pero la gente lo ve, así que qué bueno. ¿Y a tu Bueno, ¿Un novia? kilo o un No. cucurucho? No, era un cucurucho, 50 pesos. Tampoco era el cucurucho. Pero ¿no? vos fuiste con alguien. Fui con un amigo. A él también se lo regalaron por estar conmigo. Obviamente estar con gente. Mirá vos, Se qué con bueno. gente importante y se Qué lo dieron. bien. Pero bien, bien. Qué bien. Perfecto. Bueno, dos interrogantes para el día de hoy. Uno, ¿por qué cuando miramos al cielo de noche en realidad estamos mirando el pasado? Papá. Ay, qué Tiene que ver loco. con la luz que emanan los cuerpos celestes, las estrellas, por ejemplo. Pero para eso viene un especialista a explicarnos justamente este porqué. Y lo otro tiene que ver con los apellidos. ¿Por qué existen apellidos? ¿Por qué tenemos estos apellidos que tenemos? Por ejemplo, Dinesio. Bueno, yo sé de dónde es, pero no sé de dónde viene, porque supongo que cada uno tiene su ¿no? ¿Pero de su qué inicio. país es Dinesio? Es italiano de Chieti, cerca de Roma. Bien. El mío es Ballarini. ¿Cómo Acá es? vaya Ballarini. Pero no sé. ¿Pero qué es? ¿Qué sería eso? Cuando vos te presentás acá y vos decís, hola, soy Constanza Ballarini. Ballarini. Y ahí entiende que viene de Italia. Ah, es turco, pensé. Claro, es que tiene razón. Ballarini. Te salía un poco de... Ballarini. Ballarini. De Italia del norte. Bueno, y Cristian Domínguez. No venga, es más básico imposible. ¿no? Pero solamente hay una Vamos a hablar un explicación. rato de los apellidos más comunes. Claro, pues. ¿Cuál se les ocurre que es el más común de todos aquí, por ejemplo? Rodríguez. Pérez. Rodríguez. García. Está en la lista, pero no. Ok, no. ¿El primero cuál sería? López. González. Sí. Vamos a esperar y vamos a ver cuál es entonces. Pero comenzamos con el tema de mirar al cielo de noche. Uno está viendo el pasado. ¿Por qué? ¿Quién nos visita? Licenciado Mariano Rivas. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, coordinador del área de divulgación científica del Planetario de Buenos Aires, miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico y autor de Historia de las Estrellas y Guía Turística del Sistema Solar, entre otros libros de divulgación científica. Bienvenido, Mariano. Muchas gracias por estar acá. Un gusto estar con Un placer. ustedes. Bueno, la pregunta te la traslado. ¿Por qué cuando miramos el cielo de noche estamos viendo el pasado? Bueno, cuando uno mira el cielo, no solamente mirás el pasado, sino que estás viendo varios pasados que coexisten. No hay temporalidad presente en el cielo y básicamente la respuesta es bastante simple. Es porque toda la luz que te llega del cielo, sea de astros que la reflejan o astros que emiten, ¿sí? Tarda un tiempo en llegar, porque los astros están muy lejos y la luz, que es lo más rápido que tiene el universo, a pesar de eso, tarda un tiempo que va a depender de esa distancia para llegarte en un segundo, como la luna, en 8 minutos, como el sol, o eventualmente años, décadas, siglos o milenios, como buena parte de las estrellas que vemos a simple vista, ¿no? Bueno, y a esto le tenemos que sumar el hecho de la tecnología y los telescopios, ¿no? Exacto. Porque, bueno, más allá de aquel telescopio que uno puede tener de manera amateur en su casa, hay telescopios especiales que pueden ver muchísimo más lejos. ¿Cuánto más lejos? Mirá, un telescopio uno lo puede ver de varias maneras. Una de las formas que podés entender un telescopio es que es como una máquina del tiempo. Claro. Porque más allá de lo que vos podés ver a simple vista, digamos, las cosas más lejanas que podemos ver a simple vista están a algunos miles de años luz. Hay una galaxia que se llama Andrómeda que se ve, está a 3 millones de años luz. Pero claro, con un telescopio llegás mucho más lejos que eso. Y muchas veces te encontrás con paradojas muy impresionantes, como que lo que estás viendo, la imagen que estás viendo en el ocular del telescopio, el ocular es la lente donde pones el ojo, son cosas antiquísimas que tienen cientos de millones de años. Incluso, en algunos casos, cuando ya hablamos de observatorios de escala monstruosa, los más grandes del mundo, ves cosas que están a miles de millones de años luz. Por ende, algunas de esas imágenes son más antiguas que el propio planeta Tierra, por ejemplo. Ahora, Claro, ¿cómo es decir, a ver, puedo estar mirando una estrella que emitió la luz que yo estoy viendo hoy cuando estaban los dinosaurios acá, por ejemplo. Más que estrellas, las estrellas que vos en el cielo están a una distancia bastante Más corta. cercas. Sí. Por ejemplo, cuando ves las famosas Tres Marías, Mm. las Tres Marías son un caso que todos conocemos. Sí. Están a, digamos, a unos 1000 años luz.
Cuando vos ves las Tres Marías estás viendo cómo eran en el año 1000, 1010, 1017. Más o menos redondeando, ¿sí? Por supuesto, cuando utilizas un instrumento, un telescopio, te vas a ir mucho más atrás en el tiempo y eventualmente puede darse la circunstancia de que lo que estás viendo ya no esté. Pero generalmente cuando te das muy profundo en el espacio, no en lo que sería la mirada superficial a simple vista, donde más o menos uno supone que las cosas siguen estando sin mayores cambios. O sea que, Mariano, recién cuando mencionabas el ejemplo del sol, que lo vemos 8 minutos tarde. Sí. Por ejemplo, me imagino que no sé, mañana me levanto, el sol de repente se muere, desaparece. Sí. ¿Yo voy a tardar 8 minutos en darme cuenta de que eso pasó? Sí, cualquier cosa que le pase al Sol la ves con 8 minutos de delay. El Sol en realidad es un cuerpo que va a vivir muchísimo tiempo y va a tener síntomas muy lentos. No es que de golpe se va a apagar, pero llevando las cosas al extremo, sí, si el Sol desapareciera, lo vas a ver 8 minutos después de que haya desaparecido porque su luz sigue viajando esos 150 millones de kilómetros hasta acá, hasta nuestros ojos, y ahí te vas a enterar. No podés saber absolutamente nada del cielo que haya desaparecido eventualmente hasta que vos lo veas desaparecer. Porque a veces se dice, hay un mito urbano que dice que una de las Tres Marías se apagó, por ejemplo. Hay una canción que lo dice. Y eso no lo podés saber hasta que la veas apagarse. Si no, no tenés manera. Pero entonces no se puede saber qué estrellas hay que existen hoy. Podés saber que la gran mayoría de las que ves, prácticamente todas, independientemente que estén a 500, 1000 o 2000 años luz, están casi intactas. Cuando ves estrellas muy ancianas, que eso será tema de otra charla, estrellas muy viejas, podés pensar que a lo mejor el factor de distancia que tienen y el tiempo hagan que se apagó y todavía nosotros la seguimos viendo. No es lo más común ni esperable. Ahora, ¿cómo se mide una estrella si uno no puede llegar? ¿Cómo se mensura? Eso es fundamental. Mirá, hay varias maneras de medir, de sondear el universo. Las distancias más cercanas, lo que sería planetas, lo que sería las estrellas más cercanas, se miden por geometría, por algo que se llama paralaje. Vos tomás 2 puntos de vista, que generalmente son la posición de la Tierra en enero y en julio, por decir algo, mirás a ese objeto y al tener 2 puntos de vista, ese objeto parece cambiar un poquito de lugar con respecto al fondo. Eso se llama paralaje, es algo que se utiliza incluso en la Tierra, ¿no? Cuando ya las distancias son muy grandes, son mucho más estimativas, se empieza a recurrir a promedios. Cuando te vas muy, muy lejos, por ejemplo, se utilizan las supernovas. Las supernovas son estrellas que explotan y tienen un brillo generalmente similar. Entonces, según el brillo que vos veas desde la Tierra, sabés a qué distancia le tocó esa explosión y si esa estrella está dentro de una galaxia, podés extrapolar la distancia de la galaxia completa, por ejemplo, ¿no? Son métodos que tienen cierto error, pero, digamos, hablando de 4, 5, 10 mil millones de años luz, un error del 10% es bastante poco, ¿no? Recién hablábamos del Sol y hablamos de estrellas que pueden desaparecer. Le cabe también a nuestra gran estrella, que es el Sol. Sí. Y tenemos un informe para ver cuándo nació y cuándo eventualmente va a dejar de existir. Lo vemos. El Sol se formó hace unos 4.600 millones de años. Como todas las estrellas, nació en una inmensa nube de polvo y gas, principalmente helio e hidrógeno. Al principio era solo una protoestrella, una masa gaseosa giratoria y en continua contracción. Pero en cierto momento, la presión y las temperaturas en su centro fueron tan altas que los núcleos de hidrógeno comenzaron a chocar violentamente, fusionándose y formando helio. Desde entonces, el Sol no hizo otra cosa que consumir su propio hidrógeno. Una parte de la masa inicial se convirtió en energía, que es la luz y el calor que emite. La presión de los gases y la radiación del núcleo del Sol contrarrestan la acción de la gravedad y eso evita que el Sol se caiga. Pero esta situación no va a durar para siempre. Las estimaciones actuales indican que el Sol ya habría gastado cerca de la mitad de las reservas de hidrógeno de su núcleo y al mismo tiempo fue acumulando más y más helio. Esa tendencia va a seguir. Esto significa que durante los próximos cientos de millones de años el Sol se hará más grande, más caliente y más luminoso. Dentro de unos 7.000 millones de años, el Sol se habrá convertido en una gigante roja, un globo gaseoso de unos 50 millones de kilómetros de diámetro. Ya no tendrá reservas de hidrógeno en su núcleo y será puro helio. Cuando el Sol alcance los 100 millones de grados, el helio se va a convertir en carbono y oxígeno y el Sol volverá a hincharse. Después, dentro de unos 8.000 millones de años, se va a achicar repentinamente y será una enana blanca, que es una especie de carozo gaseoso muy denso. Se irá enfriando y se convertirá en una enana negra, es decir, una bola de ceniza estelar fría y oscura. Ese será el fin del Sol. Inexorable final, ¿no? Es inexorable, lo que acabamos de ver es la biografía de una estrella, ¿no? Que es la nuestra. Todas las estrellas que uno ve en el cielo son cosas más o menos parecidas al Sol, grandes bolas de gas muy caliente que el precio de brillar tiene un precio.
y es perder parte de la masa, ¿no? La masa se convierte en energía y eso es lo que vos recibís. Cuando vos recibís el calor y la luz del Sol es porque el Sol está convirtiendo en sus entrañas nucleares la materia en energía y eso le cuesta. Lo que pasa es que es tan grande que el Sol tiene una expectativa de vida cercana a los 10, 11 mil millones de años y ahora está, como bien decía el informe, más o menos por la mitad. Así que hay Sol para mucho, mucho tiempo más. Ahora, en el informe veíamos que decía que el Sol va perdiendo, va acumulando helio. ¿Qué significa o qué implicancia tiene que acumule? Mira, lo que pasa es que esa es la resultante del mecanismo de funcionamiento. El Sol básicamente es una pelota de gas de hidrógeno y en el centro del Sol la presión y la temperatura es tan grande que los núcleos de hidrógeno están chocando y se convierten en helio, ¿sí? Vos juntás 4 núcleos de hidrógeno y se convertís uno de helio. Hay un remanente que se pierde, que se emite como luz, como calor. Ese remanente que se pierde es un goteo lento que el Sol tiene, ¿sí? Por eso les decía que brillar cuesta, ¿no? Y eventualmente se empieza a acumular helio en el núcleo y ya cuando el Sol sea muy, muy anciano, dentro de 5.000 millones de años más o menos, va a tener que empezar a consumir ese helio porque si no, se frena esa maquinaria. Inexorablemente igual no le va a quedar mucho más tiempo. Y bueno, alguna vez se apagará, ¿no? Como todas las estrellas. Nosotros tenemos una estrella que va a vivir mucho tiempo. Hay estrellas que viven apenas 2, 3, 4 millones de años, ¿no? La nuestra tiene por lo menos 10.000 millones de años le quedan unos 5.000 más, ¿no? Va a vivir unos 10.000 millones de años. Aguante el Sol. Tiene el resto para rato el Sol, eso no hay de qué preocuparse. Está muy bien. Bueno, también vamos a hablar de galaxias, ¿no? Y particularmente la nuestra, que es la Vía Láctea. Tenemos un informe y después te voy a preguntar por esta y otras. Vamos a verlo, por favor. La Vía Láctea es la galaxia en la que se encuentra el sistema solar, que a su vez incluye a nuestro planeta. Tiene forma espiral y su diámetro se estima en unos 100.000 años luz. Se calcula que contiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. La Vía Láctea forma parte de un conjunto de unas 40 galaxias que se llama Grupo Local. Después de la galaxia de Andrómeda, es la segunda más grande y más brillante. El nombre Vía Láctea proviene de la mitología griega y en latín significa camino de leche. Según el mito, la galaxia se formó por leche derramada del pecho de la diosa Hera. El pintor Rubens representó la leyenda en su obra El nacimiento de la Vía Láctea. Se calcula que nuestra galaxia tiene unos 13.000 millones de años, que es casi la misma edad del universo. Es decir, que la Vía Láctea se formó apenas ocurrido el Big Bang. Hay distintos lugares en todo el mundo desde los que se la puede apreciar sin necesidad de artefactos. El más cercano a nuestro país se encuentra en el desierto de Atacama, en Chile. Quiere decir que la Vía Láctea es de las primeras, es de las más antiguas. Nuestra galaxia es una galaxia enorme, no es una galaxia promedio. Así como el Sol es una estrella común y corriente, la Vía Láctea no, es una galaxia enorme y tiene, sí, como decía el informe, unos 13.000 millones de años. Es decir, nació no mucho después que el universo. El universo tiene poco menos de 14.000 millones y la galaxia nuestra nació un tiempo después. No nació como es ahora, se supone que las galaxias van creciendo. El modelo jerárquico que describe lo que sería el post-Big Bang habla de que las galaxias fueron creciendo de menor a mayor, ¿no? Como una especie de proceso de ir acumulando materiales y sobre todo galaxias menores, ¿no? Y así es lo que es hoy en día, una galaxia de más de 100.000 años luz de diámetro. Eso quiere decir que si vos prendés una linterna en una punta, tarda 100.000 años en llegar a la otra punta. Nosotros estamos a 30.000 años luz del centro, es decir, más o menos a mitad del camino y el borde, del centro y el borde. Y estamos viendo una galaxia que se llama espiral barrada, porque si vos la ves de afuera, cosa que es imposible por ahora, verías una especie, algo parecido a la espiral de los mosquitos, con una barra en el centro. Esa es su forma. Y vos hablabas de ir acumulando, es decir, la Vía Láctea, que se fue formando durante tantos años, ¿puede seguir anexando? Sí, y lo está haciendo. Es un proceso que tiene que ver, se habla a veces metafóricamente de canibalismo galáctico. Las galaxias crecen así, las más grandes se comen a las más pequeñas. Incluso nosotros tenemos, la Vía Láctea tiene cerca de 25 o 30 galaxitas satélites, y hay por lo menos 2 o 3 de ellas que se han encontrado como puentes, como hilos, como unas especies de conductos, que es material que Vía Láctea le está arrancando a esas galaxias vecinas. 2 de ellas se ven a simple vista
se llama Nube Mayor y Menor de Magallanes, vas al campo y ves 2 manchas en el cielo. Bueno, 2 de esas galaxias son satélites nuestras y están siendo destruidas lentamente por la gravedad de la Vía Láctea, ¿no? Porque, digamos, desde lo más chiquito hasta lo más grande, el universo todo se rige por gravedad, ¿no? Desde el funcionamiento de las estrellas hasta esto. Así que sí, nuestra galaxia está creciendo a merced de otras que va devorando. Eso es realmente lo que está pasando, ¿no? Y Mariano, Y no es la única. recién mencionabas esto, bueno, tenemos nuestra galaxia, la de al lado dijimos antes que se llama Andrómeda, ¿no? Andrómeda es una de las vecinas, es la vecina más ilustre del grupo local de galaxias, ¿no? Sí. El grupo local son cerca de 70 y Vía Láctea y Andrómeda son las 2 más grandes. Por eso decía hace un ratito, no es una galaxia promedio la Vía Láctea, ¿no? Andrómeda es un poquito más grande incluso. ¿Y cuántas galaxias hay en el universo? Mirá, es muy difícil de saber porque cuando uno habla de mirar el universo, sabés que no podés mirar todo. Hay como un horizonte que tiene que ver incluso con la propia velocidad de la luz. Pero en el horizonte observable, que es bastante grande, son 13, 14 mil millones de años de luz para un lado y para el otro, se estima entre 50 y 100 mil millones de galaxias. Que es un número que obviamente se nos escapa por todos lados, ¿no? Pero Cada galaxia tiene una estrella. cada Como galaxia nosotros tenemos el Sol. Cada galaxia son miles de millones de estrellas. La Vía Láctea tiene, como decía el informe, 200, 400 mil millones de estrellas. Una solamente de ellas es el Sol. Y cuando vos hablas de galaxias, hablas como unas especies de islas que flotan en el vacío del universo. En el universo lo que predomina no es la materia, sino el vacío. Y son como islas. Y dentro de cada una de esas poblaciones, como la nuestra, que es la Vía Láctea, tenés como mínimo miles de millones de galaxias y a veces cientos de miles de millones de estrellas, ¿no? O sea, son superestructuras. Las galaxias son como los grandes ladrillos de la macroestructura del universo. Y ahora, hablando de estrellas, ¿se puede medir el brillo de una estrella? Sí, se puede medir. Por empezar, vos fíjate que uno a simple vista sale en cualquier noche, incluso en las ciudades, y ves que no todas tienen el mismo brillo, incluso no todas tienen el mismo color. El color es otro tema, depende de la temperatura. Pero vos lo que podés pensar a veces que la estrella más brillante que ves en el cielo a la noche, que se llama Sirio, puede ser una de las más grandes del universo. Pero ocurre que no, en realidad es una de las que está más cerca. Entonces, a veces hay como una especie de engaño entre lo que vos ves, ves estrellas más brillantes y más pálidas, y la realidad. Por ahí una estrella que se ve pálida es simplemente enorme, pero está lejísimo. La estrella más brillante del cielo es el Sol, obviamente. Y después a la noche tenemos estrellas como Sirio o Canopus que vos las ves muy brillantes, pero en buena medida eso se debe a su proximidad, ¿no? Hay otras que están muchísimo más lejos y que pasan completamente desapercibidas, más allá de que pueden ser muchísimo más grandes que el Sol. Las Tres Marías, por ejemplo, son estrellas mucho más grandes, calientes y luminosas que la nuestra. Mirá, lo tengo a Chucho, que le voy a pedir que pase, porque no va a ser un experimento adelante, sino que nos trae algo muy interesante para hablar aquí. ¿Cómo le va? ¿Qué ¿Cómo dice, andan? Muy bien. compañero? ¿Todo en Muy bien, orden? muy buenas. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bueno, estamos hablando de las estrellas, estamos hablando de la Vía Láctea, otras galaxias. Estamos hablando de mirar al cielo y ver el pasado, por lo que tarda la luz emitida por esa estrella en llegar a nosotros. ¿Qué me trajiste? Yo no te voy a hablar de eso, sino te voy a hablar de que mirás a la Tierra y te vamos a mostrar cómo es ese pasado, cómo es ese pasado de la Tierra. Pero para hacer eso no tuvimos que usar ningún telescopio, nada raro, sino meternos en la web. Es una curiosidad, nos metimos en la web y ahí, ahora acá en la pantalla van a ver en qué página nos metimos. Ahí vamos a poder ver la antigüedad de la Tierra y cómo se fue modificando la Tierra, cómo se fueron Ahí las está placas tectónicas, cómo se fueron separando, cuándo fue apareciendo vida en la Tierra, cuándo estaban los fósiles, cuándo se fueron, la extinción de muchas especies. Todo eso es, arriba vos vas a tener cómo seleccionar Mirá, el yo año estoy de la viendo acá Tierra. atrás, 300 millones de años, la Tierra era así, 280. Mirá cómo va cambiando las placas tectónicas, Cómo se el va corrimiento, modificando ¿no? y cómo se va transformando. Muy útil, de hecho se lo comento a mi hijo y mi hijo lo estaba estudiando en el colegio y me dijo, se lo voy a decir a la seño porque le era muy útil. De 600 millones de años a esta parte podés ver cómo se fue modificando la Tierra, qué fue pasando con los mares, qué fue pasando con las placas tectónicas, con las especies. Muy interesante. Busquen en su casa, pónganse con los chicos, con la familia. 120, nos estamos separando de África. ahí Nos estamos. estamos separando. 105, ya nos separamos y nos vamos corriendo cada vez más. 90 ahí, millones. no. Y así se fue formando lo que hoy conocemos, ¿no? Los continentes y la los Tierra mares como hoy y la todo. vemos. Exacto. Bueno, Está bueno O sea esto, que hace, Me ponele, gustó. 35 o 20 millones de años que los continentes están separados más o menos igual. ¿cómo? Desde que los continentes se separaron,
Pasaron Unos 20 millones de años, 20 más o menos, millones por lo de que años entiendo. que más o menos están iguales. Exactamente, Bueno, no lo vemos, estaban ¿no? un poquito Pero- más juntos, se fueron separando y ahí ya llegaron al día de hoy, ya con el mar separándolo así, y esto se seguirá moviendo. Después, dentro de unos par de millones de años más, vengo y les cuento cómo están los continentes en ese momento. ¿Te parece? Está muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, no te vayas, pará. No me voy. Porque tenemos una curiosidad que tiene que ver con las estrellas, porque las estrellas fugaces, ¿son estrellas? Parece que no. Mirá. Hoy sumamos un nuevo ingrediente a nuestra ensalada científica. Escuchen esto, las estrellas fugaces no son estrellas. ¿Escucharon bien? Una estrella fugaz es en realidad un fragmento pequeño de roca o hielo interplanetario que entra a la atmósfera terrestre a gran velocidad. Por efecto de la fricción, el objeto se calienta y entra en combustión, originando una estela luminosa que brilla en el cielo. Este rastro de vapor brillante se llama meteoro. Si el meteoro es efímero y poco brillante, recibe el nombre de estrella fugaz. Por el contrario, si es muy brillante, se lo denomina bólido. Y si son más brillantes que la luna llena, se llaman superbólidos. Me gusta porque Mariano me agrega algo. Me gusta. ¿Qué me decías recién con respecto a esto que veíamos? No, que este informe está muy bueno y que hay fechas concretas para ver estrellas fugaces que no son estrellas, ¿sí? Son micrometeoros que ingresan a la atmósfera y hay épocas del año donde podés ver una gran cantidad. Si quieren, para anotar. Pero sí, Sí. tirá, por favor. ya anoto. La gente está atenta en la casa. bueno. Perfecto. Quiero ver estrellas fugaces. La noche del 13 al 14 de diciembre, ¿sí? Y en menor medida la del 14 al 15, tenemos la mejor lluvia de meteoros del año que se llama Gemínidas. Tiene que ver con la constelación de Géminis, la zona del cielo donde la podemos centrar. Y esto cualquier persona que se ubique al aire libre, mirando para arriba, no hace falta telescopios. Estos fenómenos no se ven con telescopios. Van a poder ver una muy buena cantidad de estrellas fugaces, sobre todo más en el campo que en las ciudades, ¿no? Pero aún una persona en una gran ciudad, una noche como esta, del 13 al 14 de diciembre, puede ver no menos de 50, 60 meteoros entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. Y se Buenísimo. pueden pedir Bueno. muchos deseos también. Pero tiene que ser solamente en el sur, ¿no? Yo me puedo ir no, de la no. ciudad, No, en la provincia de Buenos Aires. Podés estar en cualquier lado. Cuanto más oscuro sea el cielo, más vas a ver porque hay un fenómeno de la contaminación lumínica, que otra vez, si quieren, lo conversamos, que es el que te estropea un poco la percepción del Claro. universo a simple vista. Ahora, ¿Cuánto va a durar? Otra buena noche para ver estrellas es la noche de los Oscars. sí. Un montón. Mirá Hay que vos, esperar un ¿no? poquito más nada más. ¿no? Le quiero agradecer a Mariano por haber venido Gracias a y ustedes. habernos enseñado. Fue muy didáctico, y Sí. me encantó la verdad. Muchas Está gracias. para invitarlo en otro momento, así Cuando que ustedes gusten, esté atento. Bien, mandanos tu porqué a @mandarinatv.com, las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv, Facebook, todo tiene un porqué. Así estamos comunicados, nos pueden comentar lo que quieran y hasta, por supuesto, pedir algún porqué, alguna cosa que quieran saber, para eso estamos. Hacemos una pausa y nos vamos a meter, dejamos las estrellas, dejamos el cielo y el pasado y nos metemos con los apellidos. ¿Por qué existen los apellidos? ¿Desde cuándo? Ya venimos.